Les doy la bienvenida a esta segunda parte de la clase de gestión de calidad en bioquímica clínica, donde hablaremos sobre algunas herramientas de evaluación del control de la calidad. Como sabemos, el proceso diagnóstico se divide en fase preanalítica, analítica y postanalítica. Cada una de estas fases tiene sus procesos involucrados, ¿no es cierto?, que tienen un orden secuencial y que, ¿no es cierto?, permiten en el fondo el desarrollo de un producto que se puede entender como un resultado de laboratorio, ¿sí? Ahora, para obtener un producto con estándares de calidad bien determinados, ¿no es cierto?, es necesario que el seguimiento de los procesos durante todas estas diferentes partes del proceso diagnóstico esté bien documentado y se asocie a un estricto control, ¿ya? A eso se le llama principalmente control de calidad. Hoy en día, parte fundamental de este control de calidad se basa en el concepto de filosofía de calidad total. ¿Qué quiere decir eso? Que más que simplemente tener registros o del análisis de diferentes procesos, todo lo que se realice en el laboratorio tiene que apuntar a un producto de calidad, o sea, una filosofía de calidad total de trabajo. Muchos de estos preceptos se basan, ¿no es cierto?, en la utilización de procedimientos científicos bien documentados, bien validados, así como de herramientas estadísticas para poder darle una valorización a este grado de calidad. Ahora, gran parte de los objetivos de los análisis de laboratorio, ¿no es cierto?, son la minimización del error total, o sea, que el error sea lo más pequeño posible. Como sabemos, el error es virtualmente imposible de eliminar, pero sí se puede minimizar. Ahora, para entender también qué factores influyen en la aparición de un error, tenemos que entender también que cuando nosotros determinamos una muestra, lo que intentamos buscar es un valor verdadero de algo, ¿no es cierto?, un valor verdadero de un determinado analito. Ahora, ese valor verdadero muchas veces va a tener diferencias con el resultado que nosotros tengamos en base a diferentes elementos que están involucrados en la medición principalmente, entre los cuales tenemos la variabilidad en general, tanto la variabilidad de la fase preanalítica, analítica, postanalítica, pero sí también variabilidad propia, biológica, intraindividual, interindividual, interferentes propios de la persona o interferentes propios de la muestra derivados de ya sea el proceso analítico o de condiciones previas que tenga la persona, así como también el sesgo analítico, que tiene que ver con todas las limitaciones que pueden tener los métodos al momento de querer determinar este valor verdadero. Todos esos elementos confluyen en una variabilidad total, ¿no es cierto?, que va a ser en el fondo la suma de todos estos elementos que otorgan variabilidad de un resultado respecto a ese valor verdadero y que se van a expresar finalmente como el resultado de una muestra, ¿ya? Ahora, lo importante es que idealmente este valor verdadero se condiga de la mejor forma con los resultados de las muestras, y para eso tenemos que cuantificar y ver realmente el impacto de cada uno de estos elementos, de cada una de estas variables, ¿no es cierto?, dentro del proceso diagnóstico. Así, finalmente, el error total va a corresponder a la adición de la variabilidad analítica más el sesgo analítico, que tienen que ver con la imprecisión y la inexactitud total del proceso. Ahora, el problema principal del error es que muchas veces tiene un efecto aditivo, ¿ya?, y que cuando no es detectado en fases tempranas del proceso diagnóstico, este puede incrementarse, tiene un efecto incremental a lo largo de el proceso en general, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, el error que ocurre en una determinación me puede después influir en varias determinaciones, o puede darme un grado mayor de influencia en un solo parámetro, por ejemplo, ¿ya? Por eso que si un error no se detecta en la fase preanalítica, por ejemplo, lo más probable es que después no lo podamos detectar y genere un impacto muy grande en esa medición, generándolo obviamente resultados dudosos, ¿ya? Ahora, lo importante del control de calidad es mantener esos parámetros, ¿no es cierto?, de estricto control, valga la redundancia, para poder validar ese resultado como un resultado que tiene el menor efecto de la variabilidad y que por lo tanto se acerca de la manera mejor posible a ese valor verdadero. Para esto es importantísimo la mantención de registros de procesos, ¿sí?, tanto de procesos preanalíticos como, por ejemplo, quién ingresó los datos, quién tomó las muestras, quién recibió las muestras o quién las transportó, por ejemplo. También registro de los procesos analíticos, que tienen que ver obviamente con qué equipamiento se utilizó, qué lote de reactivo, quién realizó el análisis, etcétera, etcétera. Así como también importantes datos de los controles de calidad, que ya vamos a entrar en detalle en eso. Y también obviamente el registro de los procesos
post-analíticos. Quién validó el resultado, ¿no es cierto? Quién lo firmó, quién lo entregó, etcétera, ¿ya? Si se tiene el registro de todos esos, es mucho más sencillo poder detectar en qué punto específico del procedimiento se incurrió en un error, ¿ya? Y poder subsanarlo y poder, ¿no es cierto?, evitar que ese error vuelva a cometerse en el futuro. Ahora, ¿por qué es necesario tener control de calidad en el laboratorio? En general, los resultados de laboratorio se utilizan para validar si un ensayo está funcionando dentro de una especificación determinada. Ese es el fin de un control de calidad en el laboratorio. O sea, poder decir que nuestros métodos están, ¿cierto?, funcionando según el propósito que se espera, ¿sí? Ahora, una vez que se valida el sistema de prueba, los resultados del paciente, ¿no es cierto?, se pueden liberar del laboratorio y se pueden utilizar para establecer un diagnóstico, un pronóstico, ¿no es cierto?, la planificación de un tratamiento. Ahora, supongamos que en este caso tenemos una medida de sodio de un paciente que corresponde a 2.8 milimol por litro. Este es un resultado, para quienes no lo sepan, que es anormalmente bajo, ¿no es cierto? Está disminuido y por lo tanto indica probablemente una pérdida de potasio. Pero ahora el punto es cómo nosotros podemos determinar de que efectivamente ese bajo nivel que tenemos en ese resultado obtenido efectivamente es confiable y se debe a una condición fisiopatológica. Puede ser, por ejemplo, que el instrumento esté mal calibrado, ¿no es cierto?, que tenga algún problema asociado y por lo tanto no nos esté dando los resultados que realmente debería darnos. Bueno, es ahí donde el control de calidad actúa como un elemento importante, pudiendo en el fondo pesquisar esos diferentes errores que pueden incurrir en resultados dudosos. Ese concepto de control de calidad está definido como la parte de la gestión de la calidad centrada en el cumplimiento de los requisitos de calidad. Por lo tanto, aquí ya tenemos que nosotros tener previamente establecido, como lo veíamos en la clase anterior, cuáles van a ser los requisitos de calidad de lo que yo quiero medir, para poder obviamente después diseñar un proceso o un sistema de control de la calidad que me permita verificar si efectivamente los resultados cumplen con esos parámetros, con esas especificaciones de control. Uno de los elementos más importantes que se utilizan hoy para el control de la calidad son materiales de control de calidad, ¿ya?, que en muchos lugares se conocen como sueros control. Ahora, el punto es que los sueros control son un tipo de material de control de calidad que nos sirven efectivamente para monitorear métodos que utilizan suero, ¿sí?, o de analitos que se miden generalmente en suero. Ahora, no solamente son sueros, un material de control de calidad puede ser un elemento mimético de una muestra de sangre completa, por ejemplo, para control de calidad de un analizador automatizado para hematología. Puede ser una matriz de orina, por ejemplo, que tiene valores más o menos bien asignados, bien detallados, y que permite funcionar como un control de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los materiales de control de calidad van a ser dependientes de la técnica y de la muestra que se esté utilizando, ya del espécimen específico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar mucho en este caso de sueros control, pero quiero que se entienda que no solamente son sueros, ¿ya?, lo que se conoce como material de control de calidad. Ahora, dentro de los sistemas de control de calidad, ¿no es cierto?, se reconoce que un sistema es un control de calidad es un sistema construido por procesos y técnicas. O sea, tenemos elementos técnicos y elementos que van a tener diferentes pasos, por así decir, y que tienen un propósito. El propósito es detectar, evaluar, reducir y corregir deficiencias que puedan conllevar a error, a fin de generar un resultado que sea válido y que pueda ser utilizado de forma confiable para establecer algún criterio clínico, ya que tenga alguna utilidad. Por lo tanto, uno de los sistemas más simples pero efectivos que se conocen es la utilización de estos elementos asociados a materiales de control de calidad, ya principalmente en el área bioquímica van a ser sueros, los cuales van a tener una característica importante, y es que van a ser matrices, ¿sí?, similares a las muestras de paciente que se estén midiendo o a las fracciones de las muestras que se estén midiendo, y que
tienen valores asignados, ¿sí? Que se reconocen como verdaderos. O sea, tienen una serie de mediciones hechas sobre ellos que validan en el fondo que puedan tener una valorización más o menos específica. Esto aplica para la mayoría de los sueros de referencia, sueros control, pero no para todos los materiales de control de calidad que se van a utilizar. Ya vamos a ver también que hay algunas estrategias donde ese valor verdadero puede no ser importante al momento de analizar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese valor verdadero, ¿sí? Hablando entonces del control de calidad interno, ¿sí? Como su nombre lo dice, el control de calidad interno va a ser aquel que es propiamente gestionado por el laboratorio y es una herramienta que es universalmente reconocida y que se utiliza también de forma bastante transversal, ¿no es cierto?, para generar una garantía de fiabilidad de las mediciones del laboratorio clínico. O sea, su propósito es garantizar eso. No es la única estrategia de control de calidad, ¿ya? Pero es la mínima que se reconoce, ¿sí? Por lo tanto, si se quiere establecer un sistema de control de calidad, tenemos que necesariamente incluir un control de calidad interno, sin que su eventual implantación sea lo único que nosotros debemos hacer. O sea, es necesario, pero no es lo único, ¿sí?, que se necesita para establecer un sistema de control de calidad. La implementación de un sistema de control de calidad tiene que tener algunas características importantes. Lo primero es que tiene que ser reconocido como un elemento cíclico, ya como algo que continuamente está buscando mejorar y mejorarse, ¿sí? Sino que tiene que ser algo que no tiene un principio y un fin. O sea, yo voy a hoy día empezar un programa de control de calidad y lo voy a terminar el otro mes. No, lo más probable es que si yo aplico un sistema de control de calidad me encuentre nuevamente con elementos que me lleven a replantear lo que yo hice inicialmente, ¿no es cierto? O también para alcanzar objetivos de calidad que pueden ser mayores, ¿ya? Requisitos de calidad que puedan ser incluso más estrictos. Tiene que tener algunas características para su implantación, como por ejemplo ser una implantación simple y que permita generar información clara. Además tiene que ser costo efectivo y así como también permitir la detección precoz de anomalías, así permitiendo, ¿no es cierto?, la aplicación inmediata de medidas correctivas para esos errores o anomalías que se están detectando. Así, ¿no es cierto?, lo que se realiza es justamente una serie de medidas estadísticas que están centrados en un gráfico de control de calidad y que se corresponde a una representación visual de medidas obtenidas y que permiten determinar, ¿no es cierto?, si el procedimiento funciona de una manera correcta o no, después de obtener algunos estadiógrafos, algunas medidas mínimas como una media y generalmente medidas de dispersión, que la más comúnmente utilizada va a ser la desviación estándar, ¿sí? Ahora, el punto es si realmente me permite visualizar ese control de calidad, si el procedimiento está funcionando correctamente, ¿sí? Se espera, ¿no es cierto?, que cuando un elemento tiene diversas mediciones sobre sí mismo, ya lo asociábamos, ¿no es cierto?, a los conceptos anteriormente de repetibilidad y reproducibilidad. Cuando yo hago algo repetidas veces, lo más probable es que obtenga valores verdaderos, que son parecidos, pero que no son iguales, ¿ya? Pero si no se cambian las condiciones, voy a obtener, si yo después graficara todos esos puntos de todos esos intentos, obtendría una distribución normal, o sea, estadísticamente normal asociada a una distribución gaussiana, donde más o menos el 70%, específicamente el 68.2% de los resultados caerían dentro de una desviación estándar respecto a la media, el 95.5% caerían dentro de 2 desviaciones estándar y el 99.7% caerían dentro de 3 desviaciones estándar, ¿ya? Por lo tanto, la gracia de estos gráficos es que nos permiten, a través de una inspección visual, poder, ¿no es cierto?, determinar si alguno de nuestros datos cae dentro o fuera de límites permitidos, ya en el entendido de que la mayoría de los datos deberían estar entre un espacio de 2 desviaciones estándar y por lo tanto me permiten, en términos simples, detectar si este valor realmente se debe a efectos aleatorios, ya que me dicen que está alejado de la media con respecto a una distribución gaussiana, o que se debió a algún error que hizo que se desplazaran en el fondo esos valores.
Para implantar un sistema de control de calidad interno hay varios pasos. El primero es la elección del material de control. Aquí podemos tener soluciones comerciales, ¿no es cierto?, que en el fondo son soluciones similares a la muestra de los pacientes. O sea, tienen una matriz similar. Pueden venir de forma liofilizada o de forma líquida. ¿Qué quiere decir liofilizado? Que esto viene, se le drena toda el agua, ¿ya? Y solamente viene acá un polvillo, donde vienen todos los componentes que después se disuelven o que están disueltos en el suero. Esto debe reconstituirse posteriormente utilizando agua, generalmente agua grado reactivo, ¿no es cierto?, o de un estándar un poquito mejor, para poder reconstituir este suero y volverlo a su forma líquida, ¿ya? Eso está determinado por el fabricante. De hecho, si se fijan acá, dice que este control es para 5 ml. Por lo tanto, yo tengo que agregar 5 ml aquí de agua grado reactivo para poder reconstituir este suero. Ahora, la gracia de los sueros liofilizados es que se prefieren por sobre los sueros que vienen líquidos, más que nada por términos de transporte. Ya la mayoría de estos materiales son fabricados en Europa, en China, en Norteamérica, y por lo tanto cuando viajan a nuestras zonas, ¿no es cierto?, hemisferio sur, pueden sufrir alteraciones si no se maneja una adecuada cadena de frío. O sea, en el fondo, si no vienen congelados y se mantiene esa congelación durante todo el trayecto, que pueden ser días, ¿no es cierto?, de trayecto, pueden perder algunas propiedades. Y acuérdense que una de las gracias de estos materiales de control es que tienen valores verdaderos asignados, más o menos bien determinados, ¿sí? Por lo tanto, esa propiedad se pierde. Por eso es que al quitarle el agua se mejora mucho lo que es la durabilidad y la transportabilidad que tienen estos materiales. Lo ideal es que estos controles o estos materiales de control se trabajen en 2 niveles o, si se puede, en 3. ¿Qué quiere decir eso? Aquí yo, de hecho, esto no está al azar. Fíjense, tienen diferentes tapitas de diferentes colores. Este aquí no se alcanza a ver que tiene una tapa negra y otra blanca. Pero este control, que es el que nosotros utilizamos bastante en el laboratorio, que se llama Humatrol, que es de una empresa alemana llamada Human, viene con este nombre, ¿ya? Este es un Humatrol N y este es un Humatrol P. La gracia de esta N y esta P, que esto significa normal y esto significa patológico. Por lo tanto, este es un suero control que a mí me sirve para monitorear resultados dentro de el rango normal que se reconoce, ¿sí?, o dentro de los valores de referencia, mientras que el P me hace lo opuesto, me monitorea datos que estén fuera de esos valores de referencia. Ahora, puede ser que un analito tenga simplemente 2 niveles, ya, donde sea significantemente clínico su movimiento. Por ejemplo, es el caso de las proteínas. El aumento de las proteínas séricas en general, ya hay algunos casos obviamente donde tiene importancia, pero en general tiene mucho más importancia su disminución que su aumento, ¿ya? Por lo tanto, ahí habría que tener, ojalá, 2 niveles de control. Un nivel donde estuviera más disminuidas las proteínas y otro donde estuvieran normales, ¿ya? Pero en algunos casos, de hecho en la mayoría, hay 3 niveles. O sea, ocurren elementos potencialmente patológicos cuando tenemos disminuciones y también cuando tenemos aumentos. Por lo tanto, ahí vamos a tener 3 niveles que considerar: un nivel normal, un nivel disminuido y un nivel aumentado del mismo analito. Aquí, por ejemplo, tenemos estos 3 que vienen con 2 niveles. Lo más probable es que el nivel patológico sea un nivel incrementado, y hay algunos que vienen con 3 niveles, ya que traen un nivel disminuido, otro normal y otro aumentado. También, como material alternativo, se pueden trabajar pool de sueros, ¿ya?, o pool de plasma, dependiendo del área que se esté trabajando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Se toman dentro de las muestras rutinarias varias alícuotas de varias muestras de pacientes, ¿sí?, y se mezclan en una sola, ¿ya? A veces, después de mezclar, se tiene que centrifugar esto y posteriormente separar la parte líquida, ¿no es cierto? Y la gracia de eso es que permite hacer varias alícuotas que pueden conservarse y a un costo mínimo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia finalmente entre estos dos? Que con esto podemos evaluar directamente, obviamente, la imprecisión, ¿ya? En los casos de los materiales de control, además de la imprecisión, podemos también evaluar de cierta forma el sesgo o la exactitud, ¿ya? ¿Por qué aquí no podemos evaluar el sesgo o la exactitud? Porque aquí no tenemos una valorización de ese valor verdadero, ¿ya? Sino que son sueros que nosotros tomamos, los mezclamos y podemos medir un par de veces, pero eso no es suficiente para establecer un valor reconocido como un valor verdadero, ¿ya? Ahora,
Independiente del suero que se analice, también hay algunas soluciones de suero comerciales, ¿no es cierto?, que vienen en este formato, pero no se utilizan tanto, se prefieren siempre comprar estas porque estas, si bien son sueros humanos, no cumplen con la característica de tener un valor verdadero asignado. Ya es como si tuviéramos un pool de suero similar a lo que se trabaja comúnmente o a lo que llega comúnmente en el laboratorio. Independiente ya de el material que se elija, tienen que cumplir algunas recomendaciones, algunas características. La primera es que se asemejen lo más posible a las muestras de los pacientes que se están analizando, o sea que las matrices sean lo más similar posible, ¿ya? Que hayan varias opciones dentro también del mercado, podríamos decir. Además de eso, que los controles puedan ser preparados por el laboratorio, ya sea a través de su reconstitución o a través de la preparación de pools. Además de eso, los valores o los controles pueden elegirse, como decíamos, con valores asignados o con valores que no tienen una asignación directa, ¿ya? Y esta decisión puede basarse en elementos como el desempeño propio del método, la disponibilidad que exista en un cierto lugar, el costo que esto pueda tener, etcétera, etcétera. En cualquier caso, va a ser importante establecer intervalos donde se muevan estos controles, más asociados principalmente a la repetibilidad de los resultados. El segundo paso, después de lo que es la elección del material de control, es el análisis sistemático del material de control, lo que también se denomina la etapa de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué se hace entonces? Se toma un pool de suero o un suero que fue previamente reconstituido y se separa en varias alícuotas, ¿ya? ¿Para qué? Para poder justamente hacer un análisis sistemático. Algunas de estas alícuotas nosotros las vamos a directamente congelar, pero otras las vamos a analizar. ¿Cuántas de esas las vamos a analizar? Alrededor de 15 o 30. Generalmente la mayoría de los métodos, y esto también lo refleja en sus decisiones y en sus documentos técnicos el ISP de Chile, que sean 20 mediciones y que idealmente sean en días diferentes. O sea que tomemos la cantidad de alícuotas que tengamos, 30, 40, 50, ¿no es cierto? Congelamos la mayoría de esas, dejamos una sola y la analizamos en ese día. El día siguiente descongelamos una de esas alícuotas, la analizamos y así sucesivamente, ¿ya? Durante 20 días. Si no se puede hacer o se necesita celeridad en el proceso, se puede hacer con 2 o 3 muestras por día, 2 o 3 alícuotas por día, ¿sí? Así reduciendo, ¿no es cierto?, el tiempo en el cual se obtienen esas 20 mediciones. La última opción y la menos recomendada es hacer algo similar a una precisión intradiaria, o sea, tomar estas 20 alícuotas y analizarlas en el mismo día. ¿Por qué no se recomienda tanto? Porque aquí no se están incluyendo factores que influencien los resultados y que pueden deberse a elementos interdiarios. Por ejemplo, puede que haya otro analista, pueden haber cambios determinados en el equipo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que puedan estar determinando un resultado y que por lo tanto también es bueno incorporarlos en esta etapa de aprendizaje. Posterior a esto, obtenemos algunas medidas estadísticas simples como la media y la desviación estándar. Una vez que tenemos esto con la desviación estándar, podemos establecer diferentes niveles de esta desviación estándar. Podemos calcular un valor de 3 desviaciones estándar y un valor de 2 desviaciones estándar. ¿Cuál es la gracia y por qué aquí dice más 3 y menos 3? El 3 SD significa simplemente que la desviación estándar, el valor que obtenemos, lo multiplicamos por 3, ¿no es cierto? Y con respecto a una media, ¿no es cierto?, que va a tener un valor determinado, le sumamos el valor de 3 desviaciones estándar y le restamos 3 desviaciones estándar y vamos a tener ya 3 valores, ¿cierto? La media, un valor de la media más 3 desviaciones estándar, la media menos 3 desviaciones estándar, y lo mismo hacemos con el valor de 2 desviaciones estándar, ¿ya? Con esto podemos elaborar un gráfico de Levy-Jennings, donde tenemos primero una distribución de días, ya que generalmente se corresponden a un mes, 30 días, y en el eje Y colocamos los valores asociados a ese material de control. Aquí es importante mencionarles que en estos esquemas yo simplemente voy a colocar los estadísticos, o sea, la media, el valor de 2 desviaciones estándar positiva y negativa y de 3 desviaciones estándar positiva y negativa. Pero lo importante es que cuando estemos realizando esta gráfica de Levy-Jennings, esto se reemplace por los valores correspondientes.
Por ejemplo, si yo tengo una media de 10 de lo que sea, no sé, miligramos por decilitro de urea, por poner un ejemplo, ¿ya? Tengo 10 y tengo una desviación estándar de 1, ¿sí? Aquí yo tengo que hacer una escala, ¿no es cierto?, que vaya del 0 hasta el 20, por ejemplo. Coloco esta línea en el valor de la media, que corresponde a 10, ¿no es cierto? Y hago la multiplicación. 2 por 1 es 1, y esa es mi desviación estándar. Perdón, 2 por 1 es 2, perdón. Y por lo tanto 10 más 2 va a ser 12 y 10 más 3 va a ser 13. Y lo mismo con los negativos. 10 menos 2 es 8 y 10 menos 3 es 7. Por lo tanto, establezco estas líneas en el 7, en el 8, en el 10, en el 12 y en el 13. Para ese ejemplo, no coloco esta misma notación. Esto es simplemente para ejemplificar, ¿ya? Sino que lo que tenemos que hacer es primero hacer un gráfico equidistante, ya, con las concentraciones que nosotros podemos esperar, y posteriormente asignar dónde va a estar la media, el valor de 2 desviaciones estándar positiva y negativa y de 3 desviaciones estándar positiva y negativa. La gracia es que, como les decía, la mayoría de los datos, el 68% van a caer dentro de esto y el 95% dentro de 2 desviaciones estándar, perdón. ¿Ya? El 68% caen dentro de una desviación estándar, que generalmente el límite una desviación estándar se utiliza poco. Una vez que tenemos la carta de control Levy-Jennings, vamos a ir incorporando los datos de los días siguientes. Supongan que durante los 20 primeros días nosotros hicimos una medición por día, con eso obtuvimos la media, la desviación estándar, ¿no es cierto? Calculamos los límites, graficamos eso en un gráfico en blanco. Esto todavía está en blanco, ya no tiene ningún dato. A partir del día 21 yo voy a empezar a generar mi primer resultado. ¿Cómo lo hago? Tomo una alícuota del refrigerador, ¿no es cierto? La descongelo, la proceso y obtengo un resultado que yo grafico dependiendo del resultado que obtuve, ¿ya? Pasa ese día, ¿no es cierto? El día 2 hago lo mismo, obtengo un resultado del día 2 y lo grafico. Día 3 lo mismo, ¿ya? Obtengo un resultado y lo grafico. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente cada uno de estos días yo voy a ir generando un dato específico, ¿ya? Hasta que se cumpla mi carta de Levy-Jennings, hasta el día 30. Con eso yo puedo establecer líneas después para poder ver cuál es el comportamiento que va siguiendo esos diferentes resultados. Acuérdense que el material de control es exactamente el mismo, son alícuotas del mismo material. Una vez que ya tenemos los resultados del mes, ni siquiera del mes, ya se pueden ir haciendo evaluaciones diarias de esto. Ya, por ejemplo, si yo tengo un resultado que cayó fuera de las 3 desviaciones estándar, independiente si hacia arriba o hacia abajo, puedo establecer ciertas acciones que vamos a ver después también, ¿ya? Pero también puedo ir estableciendo algunos elementos con más de un punto, ¿ya? La gracia de esto sería, ¿no es cierto?, que en un comportamiento normal, estadísticamente normal, todos esos datos se agruparían siguiendo una tendencia gaussiana, ¿no es cierto?, una tendencia de normalidad, donde la mayoría de los datos van a caer dentro de este espacio de las 2 desviaciones estándar, que aquí está graficado con las líneas verdes, ¿sí? El 95% de los casos. Ahora, no siempre eso va a ocurrir, y es precisamente para eso que se utilizan estos gráficos, para detectar aquellas mediciones respecto a este material de control donde se cae por fuera de estos límites y realmente establecer si esos valores corresponden a un valor verdadero o hubo un cambio, algo que indujo a una anomalía en la medición y que por lo tanto me está desviando esos resultados de una forma sesgada, ya de una forma que no es la correcta. Y lo que se corresponde justamente con el sesgo, ¿sí? Acuérdense que el sesgo es la diferencia que obtenemos de una medición con respecto a una media. ¿Y por qué aquí hablamos de sesgo y no de error? Porque si se acuerdan, el sesgo tiene que ver con una medición puntual, mientras que el error tiene que ver con el promedio de mediciones, ¿ya? Y lo importante aquí también es poder establecer si existe un sesgo sistemático. Ya vamos a hablar también de algunos elementos asociados a la evaluación de estos gráficos de Levy-Jennings con respecto a la determinación de un determinado material de control de calidad. Recalco que todos los métodos tienen una imprecisión inherente, por eso es que es muy difícil obtener siempre resultados solo en la media. Siempre vamos a tener una variación implícita que se debe a la imprecisión, ¿ya? Factores aleatorios influyen en la precisión, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener siempre un valor que va a tener algún sesgo, ¿sí? Lo importante es que siempre esos elementos se mantengan
rodeando esta media. ¿Ya? Si tenemos que muchos se escapan por sobre o por debajo de la media, ahí ya tenemos algún elemento que hay que entrar a estudiar. Ahora, al establecer requisitos de calidad hay que hablar de algunos conceptos, ¿sí? Lo primero es determinar que el error que puede ocurrir en una medición puede ser de dos tipos. Puede ser aleatorio o puede ser sistemático, ¿ya? El error aleatorio se va a definir por factores que afecten principalmente la reproducibilidad de una determinada medición, asociado a elementos que son accidentales e impredecibles. O sea, el error aleatorio tiene estas características. Como decía, está asociado a la reproducibilidad y son inherentes a toda medición. Por lo tanto, muy difícil detectarlos, ¿no es cierto? Muy difícil determinar su causa y afectan principalmente a la precisión, que como ya sabíamos, se condice con la cercanía entre diversas mediciones, o sea, con el grado de concordancia que tienen las mediciones y que esto se cuantifica como una medida de la dispersión, ya que puede ser la desviación estándar o el coeficiente de variación. Por otro lado, el error sistemático son errores de tipo persistentes y que relativamente son más sencillos de poder determinar porque se deben a causas que son más sencillas de poder detectar, ¿sí? Aunque no siempre son independientes de errores aleatorios. De hecho, sucede que a veces errores aleatorios pueden transformarse en un error sistemático. Un ejemplo, un alza de voltaje es un error aleatorio, pero ese error aleatorio puede hacer que la vida media o la esperanza de vida, por así decir, de la ampolleta de mi espectrofotómetro vaya decayendo continuamente. Tuvo esta alza de voltaje, ¿no es cierto? Se fatigó la ampolleta y por lo tanto progresivamente comienza a decaer su intensidad. Tiene un ejemplo de un error aleatorio que se va transformando o que condiciona la aparición de un error sistemático. Como afectan principalmente a ya no la reproducibilidad, van a ir a afectar principalmente a la exactitud, que tiene que ver, como decíamos, en la diferencia de un valor que es aceptado con un valor promedio obtenido. Ahora, la precisión no se cuantifica como tal, sino que se cuantifica su inverso, la imprecisión. Y esto se hace a través, ¿no es cierto?, de medidas estadísticas. Por ejemplo, si lo pudiéramos ver la imprecisión de forma gráfica en un gráfico de Levy-Jennings, lo veríamos así. Fíjense, aquí tenemos mediciones que son bastante precisas, o sea, se acercan bastante a un valor medio, pero en un determinado momento comienzan a tener variaciones importantes. Se sigue manteniendo una tendencia cercana, no cercana, pero alrededor de la media, ¿ya? Pero ya mucho más dispersa, con un grado de dispersión mucho mayor, ¿sí? Ahora, ¿qué medidas utilizamos para cuantificar? Como veíamos, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahora, la suma de los errores aleatorios y sistemáticos se denomina error total y puede ser calculado a partir del error sistemático, el coeficiente de variación y multiplicar por 1.65, que se corresponde, ¿no es cierto?, a el coeficiente asociado a cubrir el 95% de las probabilidades obtenidas, ¿no es cierto?, de esa distribución normal. Sacado de acá, ¿sí? Cuando yo utilizo 1.65 estoy obteniendo el grado de dos desviaciones estándar idealmente para esa medición. Algunos otros conceptos. Una tendencia o deriva va a ser aquel comportamiento cuando los resultados que, a pesar de estar dentro de un rango aceptable, se van alejando de un valor objetivo. Fíjense que aquí está la media, ¿no es cierto? O puede estar aquí, da lo mismo, pero tenemos, ¿no es cierto?, una tendencia hacia arriba, ¿sí? En ese caso puede mostrar que el instrumento va a dar resultados incorrectos, ya que un valor que está en este ejemplo, por ejemplo, asociado a cercano a 39, el mismo resultado me puede dar 44, como ven acá, el mismo material. Por lo tanto, hay que tomar medidas para corregir eso. Otro concepto es el concepto de desplazamiento. Fíjense que aquí se produce un desplazamiento. Teníamos resultados consistentes y de repente ¡pum!, hubo un salto. ¿Ya? Es como si la media se hubiese desplazado hacia arriba. Y en ese caso, se puede esto estar asociado a un cambio puntual. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un cambio en algún calibrador, un cambio en algún lote de reactivo que hizo que las condiciones se mantuvieran hasta acá, pero después de que se cambió esa condición se produjo ese desplazamiento.
Es importante aquí que uno de los elementos asociados al control de calidad y que muchas veces no se toma en cuenta es la calibración o recalibración, ¿sí? Ya vimos que la calibración es un procedimiento de medición clave para lograr resultados de calidad, ¿ya? Y lo que hace es establecer una correlación entre señal y concentración, ¿sí? Tenemos un calibrador, ¿no es cierto?, que tiene un valor determinado, ¿sí?, específico para cada método, y tenemos una señal que va a ser la respuesta a la concentración que tiene ese calibrador. Así, por ejemplo, si yo tengo un calibrador que tiene una concentración de 1 miligramo de creatinina, puedo, por ejemplo, tener una absorbancia de 1, ¿sí? Así, cuando yo tengo una muestra que tiene una absorbancia de 0.5, ¿no es cierto?, una absorbancia desconocida, o una concentración desconocida, perdón, si esa absorbancia es 0.5, yo, por la ley de Beer, puedo establecer de que la concentración y la absorbancia son directamente proporcionales. Por lo tanto, si el calibrador que tenía una concentración de 1 tuvo una absorbancia de 1, ¿ya? Si la absorbancia de una muestra desconocida es 0.5, la concentración va a ser 0.5, ¿ya? O sea, puedo establecer una relación directa. Ahora, una de las cosas que se realiza bastante es que cuando hay algún problema con el control de calidad, lo que se hace es que se recalibra el equipo. Y en general nosotros utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio de la universidad, calibraciones de acuerdo a los laboratorios que se están trabajando, ¿no es cierto? Si un día trabajamos glucosa, calibramos ese método. Pero en general, en el laboratorio clínico, la calibración es un proceso que no se realiza de forma diaria. De hecho, hay recomendaciones, dependiendo de cada fabricante y de cada analito, que nos dicen que la calibración tiene que hacerse en ciertas fechas o pasados tantos números de test o en determinadas ocasiones, ¿ya? Pero no es algo que se haga todos los días. ¿Por qué? Porque si no hay cambios importantes en ese método, en esa metodología, no habría la necesidad de introducir una nueva calibración. Solamente cuando se cambia algún elemento importante, ya es necesario recalibrar ese método o verificar la calibración. Entonces, en general, cuando tenemos un problema asociado a la verificación de la calibración, podemos ver si ese resultado es similar o se acerca a ese valor asignado. Obviamente, si se acerca, decimos que la calibración está ok, y si no, recalibramos, ¿ya? Pero solo se debe calibrar o recalibrar cuando la evidencia indique que la calibración actual ya no es válida. Y en ese caso ni siquiera es recalibrar, sino que hacer una verificación de la calibración. ¿Qué implica hacer una verificación de la calibración? Correr un calibrador tal como si fuera una muestra, ¿ya? Y comparar la señal, en este caso la absorbancia, que nos dio al momento de calibrar y la señal que estamos obteniendo en el momento de generar esta verificación de la calibración. Por lo tanto, no recalibrar siempre, sino que primero que todo investigar, indagar si es que hay alguna necesidad real de recalibrar, en el sentido de que ocurrió algún cambio importante, ¿ya? A esto se le denomina verificación de la calibración, como habíamos visto. Eso por ahora. En la próxima clase, en la próxima parte de esta clase, vamos a hablar un poquito, vamos a retomar el tema de los gráficos de Levi-Jennings, pero ya estableciendo parámetros de control. O sea, cómo nosotros, de acuerdo a la información que tenemos ahí, podemos ir viendo efectivamente qué está ocurriendo con el método y qué medidas podemos tomar. Así que nos vemos ahí.